Esta es La Voz de Cerralbo, transmitiendo desde la primaria Benito Juárez, desde Cerralbo, Nuevo León, México. Nuevo León, tienes la fuerza de tu gente, que temprano se levanta. Bienvenidos a Cerralbo, la cuna del Estado. Este es tu programa La Voz de Cerralbo, y con ustedes les presentamos a los locutores Mateo Garza, Makeila Carlos, Erika Estefanía y Ruth Garbanzo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Makeila Carlos y el día de hoy vamos a tener un programa lleno de arte, cultura y leyenda de nuestra comunidad. Comenzamos. En el día de hoy tenemos una entrevista especial con el poeta Miguel Ángel Martínez. Vamos con ella. Acción. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Miguel Ángel González Martínez. ¿Cuántos años tienes? 63 años de edad tengo. ¿Qué se dedica? Es muy buena pregunta. ¿Qué me dedico? Tantas cosas. Soy comerciante. Vivo en Estados Unidos, en Rio Grande City, Texas. Y mi vida se ha desarrollado entre los dos países. Entonces he trabajado en muchas cosas. Además, soy aficionado a la genealogía y a la historia de México, pero particularmente a la de Cerralbo, Nuevo León. ¿Por qué Cerralbo es llamado la cuna del Estado? Hace 440 años vinieron unos españoles que tenían ascendencia portuguesa y en una primera incursión que hicieron a esta parte del estado descubrieron unos minerales en las montañas que están allá en el norponiente de Cerralbo y le dieron por nombre Minas de San Gregorio. Esto sucedió en el año de 1577. Posteriormente vino otro portugués, también en representación de la corona de España, de rey Felipe II, y le dieron un permiso para fundar una ciudad. Y en base a esa ciudad iba a fundar un nuevo reino denominado Nuevo Reino de León. La primera ciudad del Nuevo Reino de León, que hoy es Nuevo León, se llamó Ciudad de León y fue fundada un 22 de abril de 1582. Pero por motivos religiosos y político-gubernamentales, este hombre que fundó el Nuevo Reino de León y la Ciudad de León, que fue la primera ciudad que se fundó en esta región, fue llamado a la cárcel y murió 5 años después de haber fundado este lugar. ¿Qué sucedió con eso? Este lugar, que hoy se llama Cerralbo, quedó abandonado, desolado y ocupado por los indígenas de aquella época. Años después vino un segundo español que estaba muy preparado académicamente y le cambió el nombre a la Ciudad de León y le pusieron Minas de San Gregorio de Cerralbo. Después lo cambiaron y le pusieron Villa de San Gregorio. Después se volvió a llamar Cerralbo. Y en 1984, un alcalde de este pueblo, tras una investigación, logró encontrar un documento que lograra probar que Cerralbo, Nuevo León, era la misma ciudad que en alguna época de su vida fue la primera ciudad de Nuevo León y por eso fue su primer capital y se llamaba Ciudad de León. Y por eso le dice él que hoy debería ocupar el mismo lugar que tenía cuando fue fundada, que era ciudad, no villa, sino ciudad, y que ahora debería llamarse Ciudad Cerralbo, Nuevo León, cuna, estatus o cuna del Estado. Por eso es la cuna del Estado, Cerralbo, Nuevo León, porque fue el primer lugar que se fundó en
el estado de Nuevo León. Una anécdota de una situación histórica de Cerralbo. Ahí, bueno, hay muchas historias. Te voy a relatar una que le sucedió a un personaje que era amigo del gobernador, el cuarto gobernador del Nuevo Reino de León, que se llamó Martín de Zavala. Dice que este hombre, después de morir, dejó una espada clavada en una piedra. Y años después la encontraron, y cuando la querían sacar, la espada le quemaba las manos al que intentaba sacarlo. Y pues toda la gente que cree en fantasmas y en ese tipo de situaciones la dan por cierta. La verdad es que se ha convertido en un mito o en una leyenda, pero yo no te podría decir si fue cierto o no. Porque para contar la historia se necesitan documentos que avalen lo que uno está contando. Entonces te estoy contando esta anécdota de manera oral, la he escuchado, no sé si sea real o si sean mentiras. Mientras no haya un documento que lo diga, no podemos afirmar que esto es cierto. ¿Cuál es su comida favorita de Cerralbo? La comida favorita de Cerralbo. La mía, en realidad, son los huevos estrellados con salsa. Pero la comida que generalmente se come más acá es la carne seca, el machacado, el guisado de res, que es un cortadillo que se sirve generalmente en las bodas, en las ceremonias festivas de los matrimonios. Esas son las comidas que más se comen, pero que me gustan mucho a mí en lo personal. ¿Cuál es su tradición favorita de Cerralbo? La tradición favorita de Cerralbo. Bueno, desde que está instituida me gusta mucho el celebrar la fundación de Ciudad Cerralbo, que lo repito, fue el 22 de abril de 1582, cuando quedó legalmente constituida. Me gusta mucho el Día de Muertos, el día 2 de noviembre. Me gusta mucho porque ese día particularmente regresan muchos familiares de mi edad o mayores a visitar a sus difuntos al panteón municipal, y eso hace que el recuerdo del muerto avive las relaciones familiares, las relaciones entre parientes, pero también las relaciones de amistad. Eso es una de las cosas que más me gustan de las tradiciones de nuestro pueblo, el Día de Muertos, las visitas al panteón. Para llegar a conocer un poco sobre la historia de nuestro pueblo, primero yo quería conocerme a mí mismo, porque tengo una forma creo que muy norestense de ser, muy de acá de la región, de nuestro Cerralbo, y esa es una forma un poquito como digo, para mí soy un poco corajudo tal vez, o un mucho, no sé, impulsivo, y yo tenía deseos de saber por qué yo era impulsivo. Y empecé a preguntarle a mis papás por qué yo era como era. Mamá siempre me dijo que desde que yo había nacido y desde antes de nacer, en su vientre siempre estaba incómodo, como que no estaba conforme con vivir en ese vientre, en esa pancita de ella, y que desde que nací siempre he sido así, que nunca estuve conforme con lo que tenía, o con lo que era, o con donde estaba. Y eso me hizo empezar a investigar quiénes eran mis abuelos, cómo eran, por qué eran así. Y eso me iba dando respuesta a través de la investigación, encontrando los documentos, me daba respuestas. Y me dediqué a hacer genealogía aficionado. Hacía la genealogía, pero no como un profesional, sino porque me daba respuestas. Y entonces me convertí en un genealogista que me llevó a escribir un libro para una de las familias más prominentes que han
salido de nuestra ciudad Cerralbo, que es el señor don Roberto González Barrera. Descubrí que tenía que ser menos prejuicioso y más comprensivo con las personas que me rodean. No sé si lo he logrado, tendrías que preguntárselo a tu directora. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está contenta con eso? Y en La Voz de Cerralbo les presentamos nuestra leyenda del día, con la autora Génesis Citlali Cruz Báez, que presenta Leyendas de mi miedo. Acción. Hace 2 años mi papá me contó que donde él vivía antes los asustaban unas brujas en el rancho de las Puertas Amarillas, y cuando él se iba a ir a trabajar se le aparecían y lo asustaban. Y luego una vez se le aparecieron cuando iba para su trabajo. No sabía si era un duende o otra cosa y se espantó y ya no fue a trabajar a ese trabajo porque le dio miedo. Mi abuela me contó que en donde vivía antes, donde ella trabajaba, se le aparecían unos duendes y le hacían travesuras. Movían platos, movían los columpios y tiraban las camas. En otra ocasión fui a una quinta donde me apareció una sombra muy grande y me asusté porque estaba yo sola, no había nadie conmigo en los juegos y los columpios se empezaron a mover y ya no había aire. Desde eso grité y vinieron mis padrinos a ver qué pasaba y luego le hablaron a mis papás y cuando llegaron mis padres la sombra se había esfumado. Soy Génesis Citlali Cruz Báez, soy de Cerralbo y tengo 11 años y soy de la escuela Licenciado Benito Juárez. Como parte de nuestras actividades culturales de Cerralbo, les realizamos una entrevista a nuestro pintor y muralista de la región, Erasmo Maldonado Pérez. ¡Vamos con ella! Mi nombre es Erasmo Maldonado Pérez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 66 años. Mi oficio es pintor. He realizado alrededor de unos 15 murales aquí en Cerralbo. ¿Cuántos años tiene de carrera? Tengo algunos, unos 40 años. Aquí, yo nací aquí en Cerralbo, Nuevo León. Mi inspiración en realizar los murales muchas veces me viene así de repente viendo algo o algún otro dibujo o cosas que veo en la naturaleza. He realizado murales en otros municipios. Yo comencé a pintar desde la edad de algunos 10 años. Mi primer mural, lo hice no sé las calles, pero aquí en Cerralbo, Nuevo León. Sí, los murales realizados aquí en Cerralbo, Nuevo León significan la historia pasada de la fundación de Cerralbo, Nuevo León a la fecha. El mural que más me gusta es el que he hecho del Parque El Sabinal, Parque Benavides. En general todos me gustan. A continuación presentamos el cuento de nuestro autor Ángel David Vegas con su cuento Carlos y los 9 perros. Acción. Carlos y los 9 perros. En el año 1674, un hombre llamado Carlos vivía en su granja. Él nació en 1642. Él tenía 8 perros, los que se llamaban Rocky, Sorgi, Dreggy, Duffy, Borgi, Noddy, Claude y Grot. Ellos viajaban cada mes para conseguir su comida, pero un día nació un perro que se llamaba Forgy. 3 años después de que naciera Forgy, iniciaron 3 tornados. Por esos tornados casi hace que toda la granja de Carlos casi se destruya por completo.
2 meses después, Carlos y sus 2 amigos reconstruyeron su casa y fueron por más comida. Fin. Javier y el pueblo. En el año 1763 existía un hombre llamado Javier. Vivía en su cabaña que estaba en medio del bosque. Un día salió a cazar para conseguir comida. Un día vio un venado, pero vio algo mejor. Vio un pueblo. Se sintió muy feliz por salir del bosque, pero muy triste por tener que abandonar su cabaña. Él volvió a su cabaña para preguntarle a su familia si querían venir. Ellos dijeron que no, porque pensaban que eran personas malas. Él fue solo porque su familia no quería, y ahí encontró muchos amigos. Fin. Soy Ángel David, tengo 8 años, vivo en Cerralbo y escribí estos 2 cuentos. Como parte de la historia de Cerralbo, invitamos una entrevista a nuestro paleontólogo Jacobo Edgar Lara de la Cerda. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jacobo Edgar Lara de la Cerda. ¿Cuántos años tiene y dónde vive? Tengo 52 años y vivo aquí en Cerralbo. ¿A qué se dedica? Tengo una licenciatura en paleontología, por lo tanto hago investigaciones paleontológicas. ¿Qué es lo que ha descubierto aquí en Cerralbo? Estuvimos descubriendo en el 2011, junto con unos alemanes, el doctor Steinebeck y Cristina Eifen, hicimos un trabajo paleontológico aquí en la región de Botellos y se descubrieron en realidad moluscos, cefalópodos, amonoideos, 23 especies, 29 géneros. Antiguamente esta región, cuando estaba el Pangea, justamente antes del impacto de Chicxulub que acabó con los dinosaurios, esta región era cubierta por el mar de Tetis. Por eso aquí se encuentran restos fósiles marinos. ¿Cuáles son sus principales descubrimientos? Los principales descubrimientos son, como te dije, esas 23 géneros, 29 especies de monoideos. Estamos hablando de que hay heteromorfos y hay simples, cosmopolitas, que andan en todo el mundo, unos que son elementos del Tetis nada más, y el mayor descubrimiento son prácticamente los que eran endémicos, o sea, propiamente nada más aquí existían. Asimismo también se descubrió un fósil de transición, que quiere decir que un fósil antiguo, ¿sí?, se extingue, pero sigue la transición de uno nuevo actual, o sea, el del medio, ese se descubrió aquí. Bueno, Cerralbo es una de las ciudades en la cual aflora un yacimiento paleontológico muy importante en cuestión de monoideos para el mundo. Es donde se han descubierto mucho más especies de amonoideos en todo el mundo. Por eso la importancia de Cerralbo. ¿Por qué le interesa este trabajo? Bueno, realmente desde que yo estaba pequeño, así como ustedes, a mí me llamaba mucho la atención los huesos. Entonces, pues aparte de que los fósiles son de huesos de dinosaurio, pues me agrada de sobremanera, me agrada mucho más. Publicado el libro todavía no tengo. En realidad tengo 60 investigaciones en lo que es Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Son pequeñas investigaciones que se han hecho y pues muy buenas las de aquí, ¿verdad? Deben de saber que Cerralbo es rico a nivel paleontológico y está hoy en vistas del mundo, porque como te digo, aparte de muchas especies, también hay equinodermos, hay bivalvos, hay pelecípodos, hay gasterópodos, corales, o sea, hay una gran gama de fósiles marinos en esta región, por eso la importancia de Cerralbo. En Cerralbo somos un pueblo tradicional, mexicano. Tenemos nacimientos de agua, como el Ojo de Agua, el hermoso parque El Sabinal, el río Uña de Gato. A los niños y niñas de Cerralbo nos gusta jugar con nuestros hermanos y jugamos fútbol, Free Fire. Nos gusta ver TikTok y jugar con el celular. Los domingos nos gusta ir a la plaza, al parque y nuestros platillos
favoritos son burritos, gorditos, tacos de res, caldo de pollo y no puede faltar la carne asada. Así somos en Cerralbo, alegres, una ciudad hermosa en el noreste mexicano. Gracias por escuchar La Voz de Cerralbo como parte del programa Tu Cultura 2022. Esto fue La Voz de Cerralbo, un programa realizado por niños y niñas de la primaria Benito Juárez desde Cerralbo, Nuevo León, México. Nuevo León, tienes la fuerza de tu gente, que te